Hola, bienvenidos a una entrega más del colectivo Biomimética Asociación Civil, en donde en esta ocasión comentaremos sobre la crisis y sustentabilidad del campo en México. Te invitamos a que si te gustan nuestros videos, reacciones, compartas, opines y te suscribas. Como sabemos, México tiene relativamente favorables condiciones de clima y suelo que le han permitido convertirse en una potencia agrícola, que produce 256 especies de frutas, hortalizas, ornamentales, así como los denominados cultivos industriales, tales como caña de azúcar, cacao y aceites de interés bioenergético. Esta producción le ha permitido colocarse en los primeros lugares mundiales de exportación de productos obtenidos por medios convencionales y orgánicos, tales como la cerveza, aguacate, berries, jitomate, tequila, pimientos, café, etcétera, que son valorados en el extranjero por su calidad cuando se producen adecuadamente. El año pasado quedaron plenamente de manifiesto las enormes posibilidades que el agro mexicano tiene como palanca de la economía que ayude al país a salir de la crisis económica provocada por el SARS-CoV-2, pues las exportaciones agrícolas fueron el primer lugar en generación de divisas. Pero a pesar de la fortaleza del agro mexicano, los beneficios de la producción agrícola nacional no se ven reflejados en la sociedad, pues hay grupos muy vulnerables que a pesar de trabajar en el campo están en condiciones de extrema pobreza, y cada año se suman a esta condición una mayor cantidad de mexicanos. Paradójicamente, siendo la agricultura mexicana generadora de una de las técnicas agrícolas más eficiente y amigable para el ambiente, capaz de proveer una alimentación suficiente, nutritiva y saludable, esta poderosa agrotecnología no es apreciada en su totalidad, así como las bondades de otros modelos más eficientes de producción que ya se ven en todo el país. A estos problemas debemos agregar que la producción de alimentos en el país no nos garantiza suficiencia alimentaria, y actualmente el país importa maíz que, como sabemos, ha sido esencial en la alimentación del mexicano por siglos. Y lo mismo ocurre con otros productos como el frijol y el trigo, así como otras especies de importancia estratégica. Ante este panorama, hoy compartimos con usted, amable y responsable ambientalista, nuestras opiniones al respecto. Hablar con muchos campesinos en México es colocarse en el terreno de la remembranza, ya que muchos de ellos, y hablo en masculino porque la cuestión de género sigue atravesando esta actividad, mencionan cómo es una actividad que se está perdiendo, de cómo los jóvenes ya no están interesados en dedicarse a las labores de campo y cómo la agroindustria los aplasta. La milpa, su milpa, esta práctica ancestral, ya no les da para vivir. En la milpa los campesinos no solo depositan sus expectativas de alimentación de su familia, la milpa es mucho más que eso. En la milpa se reúnen una serie de saberes y sentipensales alrededor del territorio, del clima, de la rotación de cultivos, de los ciclos hídricos y el papel fundamental de la fauna local. Este conocimiento biológico que los campesinos poseen ha generado la domesticación de un sinfín de especies, ha generado una agrobiodiversidad única en el planeta y que se está perdiendo gracias a la tendencia de los monocultivos que la agroindustria promueve y a la modificación genética a la que son sometidas diversas semillas. La importancia de la milpa radica, pues, en sostener el patrimonio biocultural de los campesinos en México, donde un gran porcentaje es de origen indígena y que en ese sistema agroproductivo encuentran su única salida para no morir de hambre y mantener a su familia por un año más. Pero la problemática alrededor del campo es mucho más profunda que eso, como si esto no fuera ya suficiente. El sector agrícola es desde hace varias décadas el sector social y productivo en mayores condiciones de rezago y vulnerabilidad en nuestro país. En ese sector, 65% de sus habitantes son pobres multidimensionales, esto es, carecen de acceso a alimentos suficientes, a condiciones y calidad de espacios de la vivienda, tienen rezago educativo, tienen un escaso acceso a servicios básicos de la vivienda, a servicios de salud y a su seguridad social. Entre ellos, 23% de la población son pobres extremos, es decir, que tienen menos de 20 pesos para subsistir al día. Pero hay una serie de incongruencias sobre este tema. México es el octavo productor de alimentos agrícolas a nivel mundial, reflejo de la gran riqueza ecosistémica que posee y a la gran biodiversidad agroproductiva que le caracteriza. Pero, paradójicamente, aquellos que habitan estos territorios tienen un acceso limitado a lo que ahí se produce. Ese es el gran triunfo de un sistema civilizatorio que mata de hambre a aquellos que producen el alimento
que en las ciudades acaba tirándose a la basura, ya que se calcula que en espacios como la Ciudad de México, 25% de la producción agrícola se echa a perder en su camino del campo a la ciudad y otro 25% es desechado en su punto de venta, es decir, que no se alcanza a vender o se tira en tianguis o en centros comerciales, por ejemplo. Es terrorífico pensar que el 50% de lo que se produce en el campo se tira a la basura, mientras que más de la mitad de la población rural en México, aquella que produce directamente estos productos, vive en pobreza alimentaria. Y es que aun cuando en el campo mexicano vive solo un tercio de la población del país, más de la mitad de esa población vive en condiciones de hambre, con pobreza energética y que paradójicamente, sin ser pobres, viven en condiciones de vulnerabilidad por carencia en el acceso a la alimentación. Es decir, hablar del campo mexicano es hablar de un sector empobrecido, mas no pobre. La agricultura ha sido siempre la actividad primordial que posibilita la seguridad alimentaria de una población. Es la que nos permite desarrollarnos, crecer y mantener vínculos sociales esenciales. Todas las civilizaciones a lo largo de la historia humana se han desarrollado a partir de garantizar su alimentación vía la actividad agrícola. Si uno estudia el progreso de la humanidad, detecta con facilidad la importancia que cada una de las culturas le daban a la producción agrícola, al cuidado de los territorios, a la prioridad en el mantenimiento de las rutas de acceso a la alimentación y al control sobre la producción misma. Todas las civilizaciones menos una, la civilización moderna. En la modernidad, este patrón básico de sobrevivencia y de desarrollo social básico se ha roto al dar paso a nuevas formas de producción, a una escalada en regímenes alimenticios que no se basan en la producción de campo y en la prioridad gubernamental a sectores industriales y de servicios. Es el sistema capitalista moderno introduciendo sus reglas de mercado a la producción de alimentos. Es envolver en lógicas de capital aquello que nos permite mantenernos vivos y sanas y sanos. En México, desde mediados del siglo pasado, el campo ha sido lenta pero invariablemente abandonado por las políticas públicas. Muchos de estos análisis observan en la firma del TLC en los años 90 el inicio de esta debacle del campo mexicano. Y eso es cierto y no. Si analizamos los gastos gubernamentales al campo mexicano, uno se percata rápidamente que este se ha ido reduciendo sexenio tras sexenio, de manera casi equivalente al incremento en el apoyo a sectores industriales, incluyendo la agroindustria, hecho que ha expulsado a los pequeños y medianos campesinos de sus territorios y les ha hecho migrar a las periferias urbanas, a formar parte de la gran masa de pobres urbanos, sumándolos a las estadísticas de marginados, desempleados y gentrificados. Eso es en un escenario. En otro, a migrar hacia los Estados Unidos y a engrosar ese número cada vez mayor de indocumentados que trabajan en condiciones laborales raquíticas. Pero esos es aquellos que logran llegar, ya que datos del Human Rights Watch aseguran que solo 1 de cada 6 migrantes logran atravesar la frontera y encontrar trabajo. La pregunta es qué pasa con los otros 5. Aunado a ello, hay que sumar un fenómeno que en nuestro país ha influenciado de manera determinante el futuro del campo mexicano, el narcotráfico. Desde que en la década de los años 70 nuestro país se posicionó en el tablero del crimen organizado global como uno de los principales proveedores internacionales de drogas y el puente natural hacia la nación donde más drogas se consumen en el mundo, los Estados Unidos, el campo mexicano pasó a ser un botín de los cárteles que han peleado de manera sangrienta estos territorios. Conocidas por todas y por todos son aquellas historias de poblaciones campesinas completas que son secuestradas por el crimen organizado, obligados a abandonar su producción y a sembrar lo que los líderes del cártel local ordenan, así como a donar a sus hijas y a sus hijos para formar parte de las filas de los cárteles locales. Pero también hemos escuchado aquellas historias de cómo hay poblaciones que han sido beneficiadas por el narco, ya que les ofrecen una alternativa de vida, hacer el campo tradicional una opción menor frente a la agroindustria o al abandono gubernamental. Todo esto ante la mirada condescendiente del gobierno federal, estatal y local, muchas veces coludido y cooptado por estos cárteles de la droga, y ante la pasividad de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y las policías en turno, quienes permiten y vigilan, de hecho, el uso de tales territorios. El nacimiento de las policías comunitarias o las autodefensas tiene su explicación en este escenario. El punto es cómo el campo mexicano se ha visto colocado en medio de estos dos frentes, ante el abandono de las políticas agroalimentarias ineficaces y predecibles que han generado condiciones para que este sector pague un precio muy caro y ante un secuestro muchas veces sangriento por parte del crimen organizado. Esto explica los números que ha sacado Coneval en años recientes. La pobreza en zonas rurales alcanza el 55.3% de la población, mientras que entre la población hablante de alguna lengua indígena
esta situación de pobreza se incrementa a porcentajes mayores al 75%. El porcentaje de la población no hablante de lengua indígena en situación de pobreza pasó de 44.5% a 55.6% entre 2008 y 2018. Además, se calcula que más del 90% de los jornaleros mexicanos no cuentan con seguro social, no reciben ni aguinaldo ni vacaciones con goce de sueldo y mucho menos trabajan con contratos laborales y en condiciones verdaderamente precarias. El promedio de escolaridad de la población jornalera agrícola es de 5.9 años, es decir, de primaria incompleta. Alrededor de un 4% de esa población no habla español sino alguna lengua indígena. Es prioritario también observar cómo la mitad de los jornaleros se concentran en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Los estados históricamente más golpeados por la pobreza, por el crimen organizado y por la corrupción, pero paradójicamente los estados que poseen la mayor biodiversidad del país e incluso del continente. Por último, las personas jornaleras ganan en promedio 18.5 pesos por hora laborada, cantidad que a pesar de que supera los 80.04 pesos diarios de salario mínimo, resulta muy bajo si se consideran los altos niveles de desempleo para esta población entre temporadas de cosecha y los gastos de traslado a zonas de trabajo. Esto nos coloca tal vez ante observar una esfera, la esfera rural, el campo, donde campesinos e indígenas, dos de los sectores históricamente más vulnerados por este sistema, están muriendo de hambre, están siendo presas de la corrupción que les compra a precios ridículos sus productos, que está acabando con un sistema agroproductivo alabado a nivel internacional como la milpa. Están acabando, en ese mismo sentido, con esa serie de conocimientos, saberes y sentipensares que se reúnen alrededor de la milpa, que están cometiendo un apartheid étnico ante la apuesta por un sistema como el agroindustrial que aboga por el monocultivo frente a la lógica de la biodiversidad que el campo mismo posee, a la sobrecarga química a través de los transgénicos y con la enorme huella ecológica que genera al desecar los campos y dejarlos estériles en pocos años. La realidad del campo, dentro de poco tiempo, nos alcanzará a todas y a todos. Respondiendo a la pregunta, ¿qué factores provocan la crisis del campo mexicano? Hay muchos factores que pueden ser de carácter ambiental, tecnológico, cultural, educativo, de infraestructura, político, etc. En esta vez me ocuparé de lo educativo, cultural y político. En lo educativo, el sistema educativo no ayuda a fortalecer y desarrollar sistemas sostenibles en los pueblos rurales. No hay un enfoque sistémico y ético en la formación con respecto a la relación del talento humano y recursos aprovechables que ofrece la tierra. Cuando preguntamos a las personas mayores, ¿por qué en el campo ya no hay jóvenes? La respuesta es, los jóvenes ya no quieren trabajar en el campo. El campo es un trabajo muy duro y los jóvenes ya no quieren hacer ese trabajo, de pararse a las 5 de la mañana para ir al campo. Y otra respuesta es que los jóvenes quieren ganar dinero. Entonces la educación tiene que dar un giro de 180 grados, donde haya un cambio de mentalidad. Ahora ya no es el tiempo de educar con la mentalidad de ser empleados u obreros, sino que los estudiantes rurales deben saber que la generación de dinero es producto del trabajo disciplinado, manejo y transformación de sus propios recursos. Y para ello tienen que contar con el apoyo y asesoramiento del Estado. En la actualidad los jóvenes incentivados por la vida superflua, sumado a eso lo que cultivan no les garantiza ganancias, además sienten que sus horas de trabajo no es valorizado. Prefieren migrar para obtener remuneraciones por sus horas trabajadas. Así como hay países que están interesados en enseñar matemática financiera en la educación básica, se debería enseñar en las escuelas rurales gestión financiera rural. Preparar a las y los niños, a los jóvenes, bajo el principio de aprender haciendo, enseñar produciendo. En lo cultural,
una gigantesca industria de la felicidad y el pensamiento positivo, valuada en cerca de 11.000 millones de dólares al año, ha contribuido a crear la fantasía de que alcanzar la felicidad es un objetivo realizable. Perseguir el sueño de la felicidad es un concepto muy estadounidense, exportado al resto del mundo mediante la cultura popular. Esto llegó al espacio rural mexicano y al resto de los pueblos de América Latina. Y no es mentira cuando afirmamos que un joven rural cree ser feliz y presume cuando se compra y pasea en motocicleta. Cree ser feliz porque se compra y pasea en coche. De tal manera que hoy en día, al parecer, la felicidad se resume en poseer, y no en el ser. Y lo peor, se ha culturalizado la vida fácil, el de poseer materiales superfluos de manera fácil y a un corto plazo, evadiendo impuestos, evadiendo normas. Y esto es una contaminación cultural que empieza en nuestros representantes de gobierno. No sé si los políticos quieren pertenecer o ser parte de una sociedad mejor. Si desean eso, ellos deben dar un ejemplo sano. En lo político, en esta parte hay una falla enorme de la autoridad central de la comunidad, conjuntamente con la autoridad municipal y o estatal. No generan el soporte pertinente para que los proyectos y programas sean sostenibles. Solo cito un ejemplo. Se gasta miles de pesos en capacitaciones para elaborar abonos orgánicos. Si hacemos una sistematización de la experiencia después de un año o dos, de 50 productores tal vez solo 2 continúan con el proceso en sus predios. No hay un seguimiento de rentabilidad, de beneficio-costo de los proyectos. Lamentablemente, muchos de los proyectos y programas tienen un rol político para tratar de simular el apoyo al campo, y no hay espacio para pensar bajo el sistema empresarial sostenible, donde los proyectos sean un punto de partida y una oportunidad de autosustento y generar negocio responsable. Es verdad que todo evoluciona. En este siglo XXI y a la velocidad que vamos, el campesino o agricultor debe hablar en términos empresariales, sin perder el principio ético comunitario. Esto lo voy a decir fuerte, sin perder el principio ético comunitario. Porque como dice la filósofa Adela Cortina, la ética sirve para tener confianza, sirve para ahorrar costos, ahorrar dinero, ahorrar tiempo, y además, sin ética la tecnología termina por consumir a las cosas. La segunda pregunta es: ¿qué alternativas requiere el campo mexicano para ser sostenible? Esto es imprescindible. No hay mejor manera de derrotar la pobreza que mediante la infraestructura. Construcción de caminos, carreteras, puentes, electrificación, agua potable, formación educativa, etc. Cuando se electrifica un pueblo y hay conexión vial, por pequeño que sea, con 500 habitantes, se está aportando a la industria textil y otras actividades industriales. Por ejemplo, la señora que tejía manualmente tiene la oportunidad de comprarse una maquinita y alguien lo comprará ese producto para exportarlo o para venderlo en el mercado nacional. La infraestructura crea condiciones de competitividad y de producción. En las comunidades se debe desarrollar infraestructura educativa técnica, enfocado a aprovechar y transformar los recursos locales, bajo un enfoque sostenible,
donde las y los jóvenes tengan la posibilidad de crear microempresas en un corto plazo, con apoyo y financiamiento, inmersos en una cadena productiva de producción, transporte y venta del producto final. Voy a tomar solo un ejemplo de la diversidad de procesos productivos que pueden haber, miles según la región. En una comunidad donde hay talleres de ebanistería, el insumo principal es la madera, pero la madera debe ser producida bajo un sistema sostenible, que perdure en el tiempo. Entonces los talleres de ebanistería para fabricar un mueble necesitan madera de distinto tipo. Alguien tiene que producir y vender madera de calidad. Necesita comprar clavos, resistol, masilla, alambre, pintura, herramientas, etc. Además de la madera, alguien tendrá que poner una o más tiendas de estos insumos. La venta de los productos pueden hacerlo por dos vías. Los talleres pueden asociarse y vender en bloque su producto directamente al consumidor. O puede haber un intermediario que articule y compre todos los productos de los talleres para exportarlo o para venderlo en el mercado nacional. A esta actividad debe sumarse el Estado, porque el Estado también compra mobiliario para equipar las instituciones educativas o instituciones gubernamentales cercanas a la comunidad. Por otra parte, hay regiones en México donde producir y vender maíz como grano no es rentable. Su costo de producción son muy altos y no compensa o no hay margen de ganancia con la venta del producto, porque el maíz importado es más barato. En este caso, competencia no existe, existe muerte del más débil, porque para que sea competencia real se requiere condiciones equiparables de producción. Entonces, por una parte, el comercio global no es ético y mata al comercio nacional. En esos casos se debe contar con políticas o sistemas contracíclicas de compras que ayuden al productor nacional. Eso es todo, hasta pronto. La crisis en el campo mexicano. La definición de crisis nos hace referencia a una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Justo en esta situación se encuentra el campo mexicano. Los entornos social, económico, político y ambiental de nuestro país han puesto en riesgo la estabilidad del campo y con él la disponibilidad al futuro alimentario para los habitantes de nuestro país. En cuanto al entorno social, la aspiración de nuevas maneras de vivir y de cómo llegar a ellas ha hecho que los jóvenes que habitan el campo o las zonas rurales dejen su lugar de residencia. Sumado a los bajos sueldos, al no querer vivir en ese entorno para poder acceder a dinero y a lujos con un mucho menor esfuerzo, ponen en riesgo la producción de alimentos y materias primas para procesos como puede ser la ganadería y obviamente la industria alimentaria en nuestro país, al escasear la mano de obra para estas actividades. Esta crisis social va de la mano con la parte económica, que para ello debemos de contestar por qué estos jóvenes están abandonando el campo, o por qué un campo destinado para la producción de alimentos cambia de giro, es decir, es usado para la producción de otros productos agrícolas que pueden ser lícitos e incluso ilícitos. Que al igual que la mayoría de las decisiones que se toman en este mundo, se hacen muchas veces por cuestiones económicas. Se toma la decisión que en lugar de producir alimentos para las personas y para la ganadería, se siembran otros productos como pueden ser los utilizados o los cultivos destinados a la generación de energías limpias, o más grave, el cultivo de plantas que se utilizan para la síntesis de drogas. Esto obviamente tiene que ver con un acceso de manera más rápida hacia el recurso financiero. Y esto también implica que estos productos, estos cambios se dan porque es mucho más fácil vender estos productos y es más redituable que en la venta de los alimentos, que la venta y producción de los alimentos. En cuanto a la parte política,
El campo no está exento de estos intereses, que la mayoría de los partidos políticos condicionan la entrega de estos apoyos a cambio de votos. El apoyo o los apoyos al campo los condicionan a cambio de votos. Es decir, que si no se vota por tal o cual partido, no se tendrá el acceso a los apoyos de parte del gobierno. Y algunas veces se tiene que negociar con estas personas que presionan con el poder político que tienen. Además, hay que agregarle que por lo regular muchas ocasiones estas personas también, o estas personas que presionan a los productores también tienen un interés al ser los intermediarios entre el producto y los consumidores finales. Hay que considerar que estas personas tienen muchos intereses y particularmente la parte de voraz de pagar poco dinero y ganar mucho hace que también se ponga en crisis la situación relacionada con en la producción de alimentos en el campo. Muchas personas, por no querer entrar en este juego, renuncian a producir en sus campos, obviamente generando una escasez de alimentos o generando una escasez de recursos para las diferentes industrias que utilizan estas materias primas. A todo esto que les estoy platicando, pues hay que agregarle un fenómeno que ha puesto aún más presión sobre el campo y sus productores: el cambio climático, los factores ambientales y todo lo que trae consigo, la modificación de los ciclos de lluvia, las cada vez más duras épocas de sequía que azotan nuestro país y todos esto se confluye con todos los aspectos sociales que les he mencionado anteriormente. Hay que considerar que muchas ocasiones por la escasez de estos recursos o la escasez de un recurso esencial como es el agua, pues no se genera una repartición equitativa entre los productores. Muchas ocasiones el productor que tiene mayor cantidad de dinero, que tiene una facilidad más fácil, una facilidad de acceder a estos recursos, particularmente la necesidad del agua, pues ellos a partir de esa facilidad, o incluso a partir de ese poder político y económico que tienen, obtienen los recursos de forma más sencilla y rápida, volviendo inequitativa la repartición de este recurso. Ahora bien, ya expresé algunas de las causas que a mi parecer tienen en crisis al campo, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo. A eso hay que agregarle el uso excesivo de agroquímicos y algunos otros elementos que escapan ahora de mi mente. Si les preguntamos a alguien con poco conocimiento del tema agrícola, a alguien que pudiera vivir en la ciudad, acerca de que si si el campo está en crisis, seguramente nos va a contestar que no. Y esto tiene sentido, ya que a pesar de que estas personas notan los cambios ocasionados por los efectos del cambio climático y no están exentos de las crisis económicas y políticas que existen en nuestro país, no se percibe una crisis en cuanto al campo, ya que seguimos yendo al mercado y vemos los puestos llenos de productos que, aunque sean más caros, se sigue teniendo accesos a ellos. A pesar de que México está dentro de los 10 primeros productores agrícolas a nivel mundial, el abandono del gobierno y la iniciativa privada es muy obvio para los campesinos de ciertas regiones del país, que no pueden acceder a los recursos y a los apoyos que el gobierno ofrece y que la propia iniciativa privada los pudiera ofrecer. Además, hay que asumirle que el gobierno tiene otros intereses y genera, o los primeros lugares donde se generan, los primeros recursos donde existen recortes es justamente los apoyos al campo, lo cual vuelve más difícil salir de esta crisis por la repartición inequitativa de los pocos recursos inexistentes. Conociendo todo este entorno en nuestro campo, tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible que nosotros podamos sacar al campo de esta crisis? Sabemos que esto va a requerir mucho trabajo, mucho dinero y mucho esfuerzo. No es solamente de los propios productores y del gobierno. Depende incluso de nosotros como población, ya que implica dejar atrás vicios e intereses que rodean el campo, además de cambios de hábito en cuanto a nuestros consumos. Lo más obvio para resolver este tipo de crisis será el incremento o, si bien no un incremento, sí una correcta distribución de los pocos recursos existentes y además asegurarnos de que estos recursos existentes lleguen a las personas adecuadas y en las cantidades requeridas. Debemos dejar atrás intereses partidistas, cosa muy poco probable porque eh,
es una situación de poder y no es tan fácil que alguien deje esa posición de poder. Tenemos que ver, o tenemos que identificar que la producción de alimentos es un bien común que no solamente va a beneficiar a las personas que están en el campo, sino también a nosotros. Entonces, debemos de buscar el apoyo incluso de organismos internacionales como la FAO y organismos no gubernamentales que existen en nuestro país para poder lograr este apoyo. Con la parte correspondiente al factor ambiental es una situación mucho más complicada porque ya venimos arrastrando décadas de deterioro ambiental. Y ahí es donde particularmente se requiere mucho el apoyo de la sociedad, particularmente para el cuidado de recursos como el agua. El gobierno debe de identificar y debe de exponer políticas realmente aplicables que no solamente se queden en el papel con respecto al cuidado del medio ambiente. Y estas deben de ser adecuadas al entorno de cada sociedad, de cada zona de nuestro país. Esto para prevenir el mal uso de los recursos, como puede ser el agua o la contaminación tanto de agua como de suelo. Debemos de buscar alternativas para contener los procesos de desertificación en el campo, apoyos a la producción, apoyos a la producción de alimentos en casa, que si bien puede ser una aspirina para un cáncer, sí podemos apoyar o sí es necesario que nosotros generemos un poco de nuestros alimentos, aunque sea hierbas aromáticas, de repente por ahí una hortaliza, pero con esto le quitaríamos un poco de presión al campo. Entonces es necesario que nosotros conozcamos. Los gobiernos, tanto municipales como estatales, tienen este tipo de programas. La situación es que no llegan a las personas. Pocas personas tienen conocimiento acerca de programas que pudiera tener el DIF, que pudiera tener las secretarías agrícolas de cada uno de los diferentes estados. Entonces es muy difícil en muchas ocasiones que lleguen estos recursos a quienes correspondan, particularmente si nosotros queremos producir una parte de nuestros alimentos en casa. El rescate de este campo que está en crisis, como ya mencioné, va a requerir mucho dinero, mucho esfuerzo y sobre todo mucha cooperación de la población. Para que con ello pues nosotros podamos evitar lo que hasta ahora se ve inevitable. Hay que recordar que podemos, con pequeños cambios, hacer una gran diferencia. Entonces está todavía en nuestras manos como población y como consumidores el poder realizar o llegar a este cambio en el manejo de la crisis que estamos viviendo en el campo. Bueno, en esta ocasión el tema que vamos a tratar es acerca de la crisis del campo mexicano y las causas que la originan. En primer lugar, a mí me gustaría reflexionar acerca del hecho de que, pues, como tal, el sector primario en nuestro país no creo que esté en crisis, porque hay una parte o una porción de las personas que se dedican a esta actividad, pues que les va muy bien, producen y producen bastante, inclusive hasta exportan, ¿no? Pudiéramos preguntarle a los aguacateros de Michoacán o los que producen también zarzamoras en Michoacán, pues ellos no están en crisis, al contrario, ellos están ahorita teniendo un auge y cada vez quieren producir más y cada vez quieren vender más y exportar. Entonces no me parece que podamos generalizar respecto a la crisis del campo mexicano, o bueno, no por lo menos la crisis económica. Sí es cierto que hay otra parte de las personas que se dedican a la agricultura o a la producción agrícola que pues sí se encuentran en una situación económica pues bastante difícil, y se refiere básicamente a las personas que hacen o que cultivan para su autoconsumo y que, bueno, pues tradicionalmente esta porción de la población pues es en donde se encuentran pues los que están en extrema pobreza o los más pobres, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ¿cuáles son las causas que originan esta situación económica de estas personas? Pues creo que está muy ligada pues a la historia, ¿no?
aquí creo que tal vez haya muchos que no estén de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que tiene mucho que ver con en dónde naces. Ajá. Y aunque románticamente decimos, ay, es que todos somos iguales y todos debemos de tener las mismas oportunidades y no debería de existir la extrema pobreza ni la discriminación ni nada de eso, pues eso no es cierto, ¿no? Existe, ajá. Aunque pensemos que está mal, aunque pensemos que debería de ser diferente, la realidad es que existe. Y yo sí creo que sí depende mucho en dónde nazcas, cuál va a ser tu situación, ajá. Y bueno, a lo mejor, como les digo, idealmente no debería ser así, pero así es, ajá. Entonces, me parece que esas personas sí están en una situación muy difícil y sí tiene que ver con en dónde nacieron, ¿no? En qué circunstancias nacieron. Y por supuesto que hay falta de oportunidades, ¿no? En donde ellos nacieron. La vida es muy difícil para ellos. No tienen los recursos, no tienen las herramientas, ajá, para poder desarrollarse. Y otras personas que nacimos en otro lado o que estamos en otro lado, tal vez tenemos más herramientas. Y bueno, pensando en esto, también el asunto es que si esas personas no tienen ese acceso a esas oportunidades, a esas herramientas y todo, pues ¿qué es lo que hacen? Pues van a buscarlas. No se pueden quedar en el lugar en donde están porque simple y sencillamente no pueden sobrevivir. Y entonces ellos van a buscarlas a otro lugar. Y por eso es que esa forma de vida pues cada vez está desapareciendo. Ajá, ya cada vez encontramos menos personas que se dedican o que quieren dedicarse a cultivar la tierra y a sembrar sus milpas para de ahí sacar su alimento y todo eso. ¿Por qué? Pues porque eso no les alcanza para vivir, con eso no pueden sobrevivir y entonces lo único que les queda pues es buscar otra actividad que sí les permita sobrevivir. Ajá. Y pues esa es la razón por la cual esa actividad está desapareciendo. Y no me parece que nosotros que no estamos en esa situación podamos estar diciendo, no, pero es que hay que hacer esto, no, pues es que hay que hacer otro. Pues nosotros no vivimos ahí, ¿cómo podríamos decir nosotros qué se puede hacer? ¿No? Yo creo que ellos son los que tendrían que ver qué hacer si quieren seguir teniendo esa forma de vida. Ajá. Pero si no es posible, pues lo único que queda es que va a desaparecer. Ajá. Así como la evolución de las especies que no pueden adaptarse al medio ambiente, desaparecen tarde o temprano. Ajá. O cambias o desapareces. Y eso es lo que creo yo que está ocurriendo con ese tipo de actividad, ¿no? No con la otra, no con la agricultura de pues que es para comercializar, la agricultura en donde pues más tecnificada, en donde se utilizan pues tecnologías tanto químicas como maquinaria, etcétera, ¿no? Pues esa al contrario, ¿no? Esa en la medida en que sea más rentable, pues va a crecer, ¿no? Lo que les decía de los aguacates, pues ahora una vez nosotros fuimos a Michoacán y a ver a un señor que produce aguacates y él decía, lo que necesitamos son más terrenos para poner más aguacates, lo que nos hace falta es terreno para poner más aguacates, lo que nos hace falta es terreno para poner más zarzamoras. Ajá. Entonces esa actividad no está en crisis ni va a desaparecer. La otra, pues seguramente sí. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué se puede hacer para que el campo sea más sustentable o que la actividad agrícola sea más sustentable? Pues sí es cierto que hay muchas cosas que podemos hacer y que ya existen los conocimientos como para poder aplicarlos y decir, bueno, en lugar de utilizar sustancias químicas o plaguicidas químicos o ese tipo de cosas, pues tenemos que utilizar más bien pues otro tipo de soluciones, ¿no? Que nos permitan tener pues una producción rentable económicamente, pero que no represente una contaminación del medio ambiente, ¿no? Y ahí creo que
pues sí juega mucho la cuestión del mercado, ¿no? De qué tanto puedes ofrecer, a qué precios, y para que sea rentable tu actividad. Y también ahí sí creo que juega también un poco, o debería de ser un mucho, el cambio de la cultura. Actualmente pues ya la gente ya no es tan fácil que diga, ay, no me importa, pues me como las cosas aunque tengan pesticidas o eso, ¿no? O una cierta población ya cada vez está cambiando más. Y creo que en la medida que se cambie esta cultura, pues también va a ir cambiando la producción. No es que se haga voluntariamente, se va a hacer pues cuando ya no te quede de otra. Y pasa desde ahorita, ¿no? Si yo quiero, estos mismos productores de aguacates, si yo quiero vender mis aguacates como aguacates orgánicos a Japón, pues ellos no me los aceptan. Entonces yo tengo que cambiar. Y en la medida en que los clientes o los consumidores vayan exigiendo estos cambios, pues estos cambios se van a dar. Y no va a ser porque los agricultores o porque los productores sean conscientes. ¿Por qué? Porque en realidad pues a ellos lo que les interesa pues es vender, esa es lo que los motiva. Y tampoco creo que debamos culparlos por eso, ¿no? O sea, siento que esto es como un engrane, como lo dijimos en algún video, ¿no? Pues son una serie de sistemas que están conectados y que entonces también es una serie sucesiva de campanas de Gauss que crece, llega hasta un máximo y vuelve a disminuir, y otro crece y otro vuelve a disminuir. Entonces, alguna actividad, como pudiéramos pensar el campo de autoconsumo, el cultivo de autoconsumo, a lo mejor en alguna época el 90% de la gente se dedicaba a eso y vivía de esa manera. Actualmente ya no, actualmente eso ya está pues casi en el punto más bajo, ya está muy cercano a desaparecer. Y hay otras actividades que se han desarrollado y que a lo mejor ahorita están en lo más alto. Y se mantendrán ahí mientras existan los recursos. Cuando ya no existan, solitas van a caer. Y nosotros, claro que contribuimos un poco, ¿no? O sea, pero tampoco es que podamos tener así la última decisión para decir esto sí y esto no, ¿no? Es un proceso que va cambiando. Y así como lo que le llamaron a la Revolución Verde, tuvo un boom, y a lo mejor todavía estamos un poco en ese boom, ¿no? Pero ya a estas alturas, ya eso ya como que por lo menos si no está decreciendo, por lo menos ya no crece tanto como antes. ¿Y eso a qué se debe? Pues a que está cambiando también el ambiente, a que el ambiente ya no soporta esa presión que se está ejerciendo con esa actividad. Y el mismo ambiente nos va a obligar a cambiarla. No es que porque nosotros seamos conscientes o que seamos muy listos, o porque eso no es cierto, porque aunque lo sepamos, la gente no lo hace, ¿no? Aunque lo sepa, sino que hasta en el momento en que ya no le queda de otra es cuando lo hace, ¿sí? Al hablar de crisis en la agricultura mexicana, debemos de separar a qué tipo de agricultura nos estamos refiriendo, pues existen diferentes tipos en el país. Así pues, tenemos la etnoagricultura o de subsistencia, practicada principalmente por grupos indígenas y campesinos pobres y que está basada en conocimientos ancestrales. Tenemos a la agricultura convencional, caracterizada por el uso de maquinaria, herbicidas, plaguicidas, semillas híbridas y en algunas ocasiones riego. También tenemos a la agricultura protegida, que es la que se realiza en invernaderos y en donde se puede controlar algunas variables agrícolas con la finalidad de optimizar el proceso. Estos dos últimos tipos de agricultura se practican de manera importante en el país y podemos decir que son químico dependientes y son causantes de importantes impactos ambientales asociados a la erosión y a la contaminación de cuerpos de agua y suelo, así como afectaciones a flora y fauna por los residuos que generan y los agroquímicos empleados en ocasiones de manera indiscriminada. Un cuarto tipo de agricultura es la agricultura orgánica, que evita el uso de productos sintéticos como fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc. Se basa en el reciclaje de los materiales animales y vegetales, así como en prácticas que protegen y mejoran los recursos naturales.
de manera que cada agricultura enfrenta diferentes problemas de menor a mayor magnitud y en algunos casos sí pudieran llegar a representar el abandono de la actividad. De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional agropecuaria de 2019 realizada por el INEGI, el agricultor mexicano promedio percibe 12 problemas, siendo los primeros 5 el alto costo de los insumos y servicios, dificultad para comercialización debido a los precios bajos, falta de capacitación y asistencia técnica, pérdida de fertilidad del suelo y dificultad para la comercialización debido a excesivos intermediarios. A esta problemática debemos de sumar también una más grave que se relaciona con el cambio climático, que se traduce en una permanente incertidumbre sobre el comportamiento de la naturaleza, que afecta los ciclos de lluvia y calor y que repercuten significativamente en los rendimientos de las cosechas del tipo de agricultura que se practique y pone en riesgo la seguridad alimentaria no solo de México, sino del mundo. Como bien sabemos, México es una potencia agrícola a nivel mundial y el 12% de los mexicanos que tienen empleo lo hace en una actividad agrícola. Pero si a esta tasa de empleo le sumamos a quienes viven de la agricultura de subsistencia, pues la cantidad de mexicanos que depende directamente se incrementa y no sobra decir que indirectamente todos necesitamos de la agricultura y de los agricultores. Por otra parte, debemos recordar que la agricultura fue la segunda gran revolución tecnológica de la humanidad y la llevó a contar con reservas de alimentos que evitaron que la humanidad volviera a pasar hambre y le permitieron liberarse para dar origen a la forma de vida que para bien o para mal hoy tenemos. De manera que la agricultura fue, es y será la base sobre la que la sociedad coloca los cimientos de su existencia y desarrollo. De manera que no debe ignorarse el potencial que esta actividad tiene para sacar de la pobreza a los habitantes de cualquier país. Está demostrado a lo largo de todo el mundo que el crecimiento de la agricultura puede resultar hasta 4 veces más eficaz que el de cualquier otro sector para elevar los ingresos de los más pobres. La agricultura también es crucial para el crecimiento económico y esto ha quedado de manifiesto en nuestro país, puesto que el año pasado el sector agrícola fue el primer generador de riqueza por encima de todos los giros, aún a pesar de la pandemia. Pero todo lo bueno tiene su contraparte, puesto que la actividad agrícola impacta directamente variables que agravan la ya de por sí precaria salud ambiental del planeta al provocar cambios de uso de suelo cuando se talan, se queman bosques, selvas, para convertirlos en suelos agrícolas, que a su vez demandan enormes cantidades de agua y, como se dijo anteriormente, de una gran cantidad de agroquímicos dañinos para la salud y el medio ambiente. Sin embargo, a diferencia de muchas actividades que podrían dejar de hacerse, la agricultura es una prioridad absoluta para la humanidad, pero debe reinterpretarse para enfrentar los retos del crecimiento poblacional, del cambio climático y de la cultura del desperdicio que tenemos, pues actualmente se echan a perder muchos alimentos. Si revisamos un poco de datos históricos, encontramos que en el año 1800 la población humana era de 1.000 millones y para 1927 pasó a 2.000 millones. Es decir, que se necesitaron 127 años para aumentarla en 1.000 millones. Pero para pasar a 3.000 millones solo se requirieron 30 años y al día de hoy solo se requerirán 12 años para que en 2024 alcancemos la cifra de 8.000 millones de habitantes, por lo que se requiere de estrategias agrícolas capaces de alimentar a esta cantidad de personas, desde luego de una manera sustentable. La buena noticia es que actualmente ya se tiene el conocimiento científico y los medios tecnológicos con los que se podría lograr una agricultura sostenible, respetuosa del medio ambiente y proveedora de alimentos sanos en cantidad y calidad. Pero esta información y estos medios no llegan a todos los agricultores. Como sabemos, México es un país de contrastes.
en donde coexisten elevados niveles de riqueza con la más lamentable pobreza en cualquiera de sus dimensiones. Y el sector agrícola es desde hace varias décadas el sector social y productivo en mayores condiciones de rezago, vulnerabilidad y donde peor la pasan los jornaleros agrícolas, en específico los de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, que es donde se concentra el 70% de los jornaleros del campo. El sector agrícola de México enfrenta mayor vulnerabilidad y una base degradada de recursos naturales. La población rural se ve afectada debido a limitados recursos humanos y sociales, inversiones inadecuadas para la producción de infraestructura, así como escasos recursos financieros y debilidad en la asistencia técnica y el nulo acceso al mercado sin intermediarios. Estos obstáculos se traducen en baja productividad, niveles muy bajos de consumo e ingresos y pues desde luego pobreza. Administraciones federales, estatales y municipales van y vienen y hasta ahora ninguna ha sido capaz de generar una verdadera estrategia que permita al campesino en condiciones de pobreza salir de esta situación, ya sea integrándolo a la agricultura de exportación o bien reconociendo el valor de la agricultura de subsistencia para el campesino, que ha sido capaz de competir por los medios de producción en un mercado abierto, aunque no libre de intervenciones. En vez de subsidiar modos de producción que no son rentables, se requiere una estrategia que recompense a los agricultores de subsistencia por los servicios ecosistémicos que no les dan nada y que, como sabemos, la milpa ofrece como un modelo de producción de alimentos que, combinado con descubrimientos recientes de la agroecología, ayudaría a garantizar la seguridad alimentaria de los grupos más vulnerables, devolviendo a los campesinos y agricultores la soberanía sobre productos alimenticios básicos, diversos y saludables. Por ello se necesita una política que impulse los efectos del crecimiento agrícola que favorezca a los campesinos más pobres, concentrando los esfuerzos en los pequeños agricultores, haciéndolos más competitivos y sostenibles mediante innovaciones institucionales y tecnológicas que ya existen, pero que se deben acompañar de inversiones razonadas que conecten a estos productores con el mercado o que no les afecte el mercado. También debe promoverse la seguridad alimentaria y garantizar el acceso a alimentos nutritivos y romper el ciclo intergeneracional de malnutrición siguiendo las megatendencias mundiales en producción de alimentos que fomentan comida que sea inocua, nutritiva y suficiente como un derecho humano, dando prioridad a los más vulnerables. No voy a dejar pasar la oportunidad de cerrar mi intervención sin antes citar al orador y político de la antigua Roma, Marco Tulio Cicerón, quien defendía la labor del agricultor con estas palabras. La agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Y les recomendaré además que vean la película La Rosa Blanca, adaptación de la novela costumbrista de Bruno Traven del mismo nombre, en donde puede entenderse el enfrentamiento entre dos modos de entender lo que es la Tierra, una cosmovisión ancestral que cultiva y una visión moderna que arrasa. Ambas visiones deben y pueden coexistir, y para estar a la altura del reto que como humanidad enfrentaremos, necesitaremos la sensibilidad y respeto por la tierra del etnoagricultor y la transformación del agricultor convencional a un agronauta, que vuelque todo el saber tecnocientífico hacia la producción de alimentos en cantidad y calidad con el máximo de eficiencia, y que espero más adelante les podamos compartir alguna de estas tecnologías. Nos vemos.